reflexiones de grandes estrategas, grandes intelectuales a nivel mundial, en todas las lenguas, los vi sobre qué va a pasar en ese famoso mundo de después del coronavirus. Y entonces es muy divertido porque la sensación es una sensación de vacío, es una sensación de que no veo muy bien, nadie sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Hay muchas especulaciones. Es importante iniciar, como siempre en estos casos, con un balance de todo lo que acabamos de ver juntos, vivir juntos. Sí, hay días en donde me siento muy optimista, hay días en donde me siento mucho más pesimista, y creo que todos estamos más o menos en la misma onda de sentirnos un día sí, un día no, y eso es muy fuerte y cansa muchísimo. Los tiempos en pantalla para aquellos que pueden, repito, que pueden trabajar a distancia, pues los tiempos en pantalla se incrementan muchísimo y es bastante agotador, justamente porque son tiempos que tú tienes que preparar, tienes que exponerte también, las reuniones, etcétera, etcétera. Los e-learning, todo lo que vamos viendo. Entonces, bueno, uno de los temas interesantes es, por supuesto, hacer un balance tengo acá mi cuaderno, hacer un balance de todo lo que está sucediendo y hacerlo de manera muy, muy humilde. Yo no soy economista, no soy futurólogo, yo soy sencillamente Jan y comparto con ustedes todo lo que acabo de ver, de leer. Vi grandes intelectuales, grandes periodistas. Acabo de pasar, sinceramente, varias horas viendo los análisis de la crisis, de la pospandemia, y en particular lo que más me interesa a mí es el aspecto realmente práctico. Los temas de si nos van a vigilar más o menos con nuevas tecnologías, bueno, pienso que de allí vamos de todas, y que evidentemente los temas de salud pública, no soy experto, puedo responder a ciertas cosas si me preguntan, porque hablo muchísimo con mi hermano, pero allí no soy el experto en medicina sobre el coronavirus. Lo que sí me interesa es recorrer con ustedes un poco las tendencias, lo que se dice, y ustedes también aportar a este intercambio, porque la idea es hacer realmente un podcast juntos, a menudo hacer este tipo de encuentros, lo podemos llamar de varias formas, pero sí irnos interesando sobre cómo vamos a desempeñarnos nuestro panorama de trabajo, llámalo laboral, llámalo ingresos, llámalo freelance, llámalo como lo quieras llamar. Yo pienso que es importante empezar diciendo, más allá de que evidentemente el mundo va a cambiar muchísimo, no minimizar lo dramático de lo que está sucediendo. Porque muchos queremos salir de esto, salir adelante, sacudirnos la cuarentena y otras cosas, pero no hay que minimizar la amplitud del desastre. Sobre todo, evidentemente, las grandes economías sufren muchísimo. La situación del empleo es absolutamente dramática, y sobre todo un gran pensamiento hoy día del trabajador por todos aquellos que no pueden ni siquiera imaginar rápidamente, en todo caso, cambiar de empleo usando una ventana digital, usando un Instagram o usando un Zoom o usando cualquier red social, usando un Urigi. Entonces siempre tenerlo bien, bien, bien presente. Entonces, bueno, pienso que globalmente estamos todos muy asustados. Yo el primero, aislados. Podemos ser más o menos positivos en nuestra reflexión, pero no quita que estamos todos en una situación de gran tensión, y hay que admitirlo y hay que asumirlo. No es un paréntesis momentáneo. La amplitud y las consecuencias de lo que está pasando son realmente desastrosas. Estaba hablando con un amigo que vive en Baja California, Chip Conley. Chip es uno de los grandes de Airbnb, la cadena o sea, la economía colaborativa del alojamiento, un poco el Urigi, pero del alojamiento y de los viajes. Y me dice que él ve más una gran depresión que una recesión, sencillamente.
¿Qué es una Gran Depresión? Bueno, sin ser grandes estudiosos de la historia, una Gran Depresión es una lógica económica de decrecimiento profundo y algo que dura muchísimo más tiempo que una recesión. Entonces, los plazos son más largos y evidentemente las consecuencias son profundas. El ver ya casi prácticamente un 30% de desempleo en Norteamérica y Europa va a ir por el mismo camino, tiene consecuencias evidentemente sobre todo el panorama de lo que pueda ser el mercado laboral, sobre todo el panorama de lo que pueda ser los nuevos oficios, las nuevas profesiones y, por supuesto, la economía en general. Yo sobre lo que está sucediendo, más allá de hablar de una crisis sanitaria, es un profundo cambio de paradigma sobre la percepción que tenemos del consumo, de la producción de bienes de consumo, inclusive de lo que pueda llamarse la percepción del dinero y la utilización del dinero. Las inversiones, las apuestas, inclusive por las nuevas tecnologías, son temas que hoy en esta gran parálisis tienen consecuencias. Todas las cadenas logísticas de suministro, es importante tomar en cuenta que todo nuestro estilo de vida, estamos hablando, todo nuestro estilo de vida va a cambiar muchísimo. El impacto, a menos de tú tener reservas económicas infinitas, el impacto sobre nuestro cotidiano y sobre nuestra forma de trabajar va a ser muy, muy grande. Y por supuesto la dificultad a, a reencontrarnos con un estilo de vida como el anterior, yo sinceramente en eso creo, soy bastante, la palabra no es pesimista, pero bastante objetivo sobre el hecho de que todas nuestras formas de reunirnos, de encontrarnos, van a ser diferentes. Quería empezar, como se los puse un poquito en mensajitos, quería empezar por nuestro grupo de Telegram, por Urigi, por Instagram, Twitter y LinkedIn. Quería empezar hablando un poquito específicamente del trabajo desde casa. Y es interesantísimo cómo es posible, digo bien, es posible que nunca más volvamos a trabajar en oficinas colectivas, nunca más volvamos a trabajar en oficinas compartidas. Y eso tiene consecuencias evidentes sobre los restaurantes, sobre los centros comerciales, sobre los negocios de proximidad, inclusive sobre los transportes públicos de esa categoría de la población que trabaja en oficinas. Entonces, eso tiene consecuencias sobre digamos, cómo vamos a organizarnos para trabajar en modo remoto. Eso, por supuesto, te abre inmensas oportunidades de trabajo a distancia, inmensas oportunidades de plantearte tu organización para llegarle a más gente desde casa y evidentemente una organización totalmente diferente. Lo veo mucho con el caso de Venezuela, con el acceso a Internet, con el acceso a la conectividad. Y allí vamos a tener que equiparnos diferentemente. Evidentemente que va a haber nuevas ofertas de servicio, pero vas a tener que tener una conectividad absolutamente impecable para tú poder adaptarte a ese nuevo modelo de trabajo a distancia. Entonces se los decía, ¿qué pasa cuando tanta gente empieza a trabajar desde casa, empieza a comunicar de manera remota? Nos empezamos a acostumbrar a estar presentes en este tipo de intercambios digitales, pues eso tiene evidentemente consecuencias y abre oportunidades para mucha gente que está en los temas del delivery, lo hemos hablado, en los temas de entregar a domicilio muchas cosas. Hay un tema muy interesante que reveló esta crisis, es el tema de trabajos esenciales y trabajos no esenciales. Y es algo que a veces puede parecer chocante, pero hay muchos trabajos no esenciales, disculpen, que están siendo, digamos, puestos sobre la balanza de los trabajos realmente fundamentales, por supuesto los trabajos de infraestructura, los trabajos de la salud,
todas aquellas posiciones que son fundamentales para el funcionamiento de la humanidad, de la ciudadanía, de la ciudad, y aquellos que no son esenciales. Hay muchas organizaciones, y conozco muchas, que se construyeron sobre trabajos muy repetitivos, no esenciales, administrativos, que hoy van a sufrir muchísimo. Entonces, eso es globalmente la inmensa masa también de desempleo durable, pero como les decía, es una cadena, unos dependemos de otros. Si la gente no va más a las oficinas, pues la gente no va a comer más en la calle de la misma manera, no va a transportarse de la misma manera, no va a estacionarse de la misma manera. Entonces eso tiene evidentemente grandes consecuencias sobre la economía en general. Y eso hay que verlo venir ya. ¿Por qué? Porque ya, o sea, el confinamiento, la cuarentena, es una excelente, digamos, situación para tú medir realmente de manera concreta qué estás haciendo en el día a día, qué has hecho durante estos últimos 50 días, si sinceramente te has puesto a esperar que pase la cuarentena para regresar a tu trabajo y a tu actividad anterior, laboral anterior, pues eso va a ser problemático si estás en esa situación. Es verdaderamente el momento de hacerse grandes preguntas y sobre todo empezar a ofrecer respuestas hacia esa economía que se está planteando, esa sociedad que se está planteando. La interacción digital, las interfaces van a tomar una importancia enorme en nuestras vidas y evidentemente vamos a viajar prácticamente nunca, vamos a viajar muchísimo menos, estamos ya viajando nada, y de aquí a que volvamos a reencontrarnos con una relativa semi-normalidad de los viajes, pues va a tener que haber protocolos de salud sumamente estrictos para que no vuelva a haber efectos de pandemia, de outbreak, como dicen en inglés. Entonces, eso tiene incidencia sobre la empresa del turismo, tiene incidencia sobre la empresa de la logística, o sea, ayer vi una imagen muy fuerte de un avión de un Airbus A380, que son aviones de 2 pisos con casi 400 pasajeros, pues esos aviones ya no van a servir en el nuevo mundo. O sea, todo ese mercado de los viajes absolutamente masivos van a ser reconsiderados. Y allí, bueno, después trataré de acordarme de hablarles mucho de China, porque China debe ser para nosotros un buen ejemplo de mercado interior, un buen ejemplo del post-pandemia, de cómo ellos, los chinos, adoran viajar, sobre todo adoran viajar en vacaciones. Bueno, vamos a medir muy bien cómo se comporta China. Hay dos países que tenemos que ver muy de cerca, que son China y la India, que son países que realmente por su configuración nos pueden enseñar mucho sobre lo que estimo va a suceder en América Latina. Entonces, caída de los ingresos, caída de los salarios, hay muy numerosas empresas que no van a poder enfrentar a nivel de tesorería, que ya no pueden enfrentar a nivel de tesorería lo que está pasando. O sea, el tema de no estar en países en donde no hay ayudas masivas del Estado y del sistema bancario para tú poder enfrentar esto, pues muy, muy complicado. Sumamente complejo mantener el flujo de caja en una situación tan dramática. Entonces nos estamos instalando, y una vez más hablo desde todos esos videos que me puse a ver, toda esa documentación, llevo varias horas un poco documentándome para tener este intercambio. Por favor, no duden estoy viendo también en Instagram, no duden en preguntar, en intervenir, en decir. La idea acá es que yo rebote un poco todo lo que ustedes escriben y rebotamos juntos sobre lo que estamos viendo. Entonces, les decía que sí, que entramos en un largo plazo, en una gran depresión, en donde muchas cosas están sucediendo ya desde este momento y bueno, estamos combinando miedo y esperanza, mucha angustia, mucho susto dentro de ese aislamiento, y hay que multiplicar este tipo de intercambios
lo más posible para poder progresar. Entonces, yendo un poquito más a primer punto que quería compartir con ustedes, por supuesto, es la situación, cómo yo veo América Latina o cómo yo veo mi latinidad o mi ser yo hispanoamericano, cómo siento la región, cómo siento la región y cuando la comparo a lo que está pasando en América del Norte y Europa, porque conozco muy bien, he viajado muchísimo, tuve esa dicha de ser alto ejecutivo y darle realmente la vuelta a todos los mercados. Trabajé en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, en Francia, en Europa, en Dubái. De verdad, pude ver ese mundo muy de cerca y evidentemente lo seguí muy de cerca en los últimos años, que han constituido un poco la toma o sea, la decisión personal de crear una compañía en este entorno latinoamericano, justamente en tecnología, en la parte digital. Entonces, desafortunadamente, digo bien desafortunadamente porque pienso, y es algo que voy a repetir todas las veces que pueda, pienso muchísimo en todos aquellos que no pueden transformarse a monetizar una reunión de Zoom, o a hacer coach, o a hacer mentorías, o a hacer trabajo a distancia usando las herramientas digitales. Entonces, desafortunadamente, la economía va a ser la economía digital. Desafortunadamente lo digo porque eso tiene un impacto muy grande sobre todos los trabajos que no están conectados a la parte digital. Hablo bien, evidentemente, de la producción de alimentos. Todo eso va a transformarse porque se están acelerando todas las tomas de decisión, evidentemente, de automatización, de uso de la inteligencia artificial para sustentar una economía más segura, inclusive con temas de salud pública y de salud de los colaboradores, empleados y trabajadores. Entonces, América Latina, los últimos indicadores del año pasado, era la región del planeta más atrasada, con una economía, curiosamente, inclusive menos dinámica que la economía africana. En África, yo he seguido muy de cerca las iniciativas africanas. De hecho, tenemos varias interacciones con África, con Liberia, con Nigeria, y la economía africana estaba progresando mucho mejor que la economía latinoamericana. Entonces, ya voy, Harold, que me pusiste una pregunta. Ya vamos para allá también. Pero está bien anotada tu pregunta y la veo y o sea, te respondo en vivo, o sea, te respondo por escrito. Sigan usando la herramienta de preguntas y respuestas. Todos los de Instagram, si lo desean unirse al Zoom, me escriben al mensaje directo y les mando y les paso el enlace. Entonces, Latinoamérica, estructuralmente, era la economía, les decía, con menor crecimiento en este momento. Antes, por supuesto, de COVID-19, antes de la enfermedad del coronavirus. Y eso a mí me interesa muchísimo porque sí me puse a entender y a leer por qué América Latina estaba en esa situación. Entonces siempre me lo he preguntado. O sea, yo soy latinoamericano, mis amigos, mis colegas, toda la gente que amo, en general, el 90% son latinoamericanos, y no entendía, porque yo veo acá en todos los países de Latinoamérica mucha inteligencia, mucha generosidad, mucha iniciativa, pero es cierto que Latinoamérica era el continente que menos había crecido. ¿Qué es interesante? Bueno, Latinoamérica o sea, mucho hincapié en extracción de materias primas, de recursos. Es una economía muy primaria, ligeramente secundaria y ligeramente tercerizada, del sector terciario de servicios, y lo sabemos muy bien, los que conocen Venezuela, todo el tema del petróleo, y si no es el petróleo es el oro, y si no es el oro son el cobre, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, grandes noticias porque en Panamá se descubrió cobre, entonces había una gran felicidad en Panamá porque se había descubierto un recurso que permitía justamente compensar la falta de inversión en infraestructuras, en tecnología y, por supuesto, la relativa débil atractividad hacia inversiones en tecnología. Pero al final, con una intervención del rector de la Universidad Metropolitana, Benjamin Sharifker, me di cuenta que realmente el temazo de América Latina era el entender la importancia
de la economía del conocimiento. Y cuando hablamos muchísimo de digital, de transformación digital, y hablamos poco, relativamente poco, de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento no es sencillamente hablarles de e-learning o de educación a distancia o de telemedicina. La economía del conocimiento es esto que está pasando entre nosotros. O sea, es sentarnos un momento y crear una interacción y crear una relación que se base en el intercambio de buenas ideas, en colaborar sobre enfoques intelectuales, enfoques de experiencias, enfoques de proyectos, yendo cada vez más, lo espero para muchos, al grano y ser concretos en lo que estamos viendo. Entonces, si Latinoamérica tiene esa área de oportunidad fantástica y cuando lo hace muy bien, como lo hace Duolingo, que es una aplicación, es una iniciativa económica de más de 250 millones de usuarios que nace en Guatemala. Duolingo no nació en California, ni nació en Londres, ni nació en París. Duolingo nace en Guatemala. Entonces es sumamente interesante ver cómo cuando lo hacemos muy bien. Entonces, Duolingo, que es una aplicación para aprender lenguas, eso es economía del conocimiento. Pones en contacto profesores, alumnos y creas un marketplace fantástico. Entonces, sí veo, y si me preguntan más, me puedo extender sobre eso, sí veo una súbita atractividad de nosotros los latinoamericanos para cumplir con tareas que necesiten a mayor competitividad que necesite el primer mundo entre comillas, que necesita Estados Unidos, Canadá, Europa, van a necesitar nuestro apoyo usando justamente los canales digitales para muchísimas cosas. Desde escribir artículos, desde ayudarlos en procesos de código, desde ofrecer soluciones de marketing, de geolocalización, de todos los trabajos que impliquen y que puedan ser útiles a nivel digital van a ser muy interesantes y sí veo un transfer de lo que estaba viendo, por ejemplo, en los países bálticos o, por supuesto, en California, en la Silicon Valley, veo una atractividad muy, muy grande de América Latina hacia justamente esos mercados. Vamos a ser forzosamente más competitivos y estamos muy cerca, estamos mucho más cerca, inclusive, que Asia, para la economía del conocimiento. Eh, Compartí mucho con amigos que trabajaron muchísimo con la India y con Pakistán a nivel de programación y veo lo difícil que fue y me felicito todos los días de trabajar con mi equipo que sean venezolanos en la parte de tecnología y de programación en vez de trabajar con gente en la India donde hay brincos culturales, hay desfases a nivel cultural muy grandes, inclusive hablando de código, para justamente interpretar las necesidades de Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos hay un desplome de los salarios, de los ingresos, y por supuesto va a haber que abaratar costos, va a haber que volverse muy accesibles a nivel del consumo, y también va a haber que desarrollar muchísimos nuevos productos en tecnología, muchísimas cosas. En tecnología, en conocimientos universitarios, o sea, yo te digo, desde una persona que hace recetas de cocina y que puede formular un cierto podcast, un video, acompañado con unos audios, unos step by step, unos tutoriales para aprender a cocinar, va a poder ofrecer sus productos en Europa y Estados Unidos, y eso me interesa muchísimo. Aleja, es momento de ir buscando lentes de realidad aumentada y trasladar cursos a esa plataforma en cualquier momento. Sí, el tema de la realidad aumentada, aunque nosotros vamos a producir muchas cosas para el primer mundo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hablábamos mucho y eso lo hablé con Chip Conley, Alex biomecánico, me habla del coaching. Muy bien, excelente, sí. Todos aquellos que puedan certificarse para poder apoyar a otros con un poquito de técnicas, apoyarlos en coaching, estamos haciendo un trabajo en conjunto con una firma en Palo Alto, en California, que trabaja sobre la ansiedad.
Es un apoyo psicológico sobre la ansiedad, imagínense ustedes. Y tú para poder, no sencillamente temas de coaching o de mentoring o de psicología pura, sino cómo ayudar a la gente a compensar esa inmensa ansiedad que están sintiendo en situación de desempleo, en situación de estrés financiero, porque hay que entender que cuando la economía está tan formalizada, cuando no tienes acceso, como es el caso de nosotros en América Latina, que tenemos fácil, digamos, acceso a la economía informal, pues en otros países muy desarrollados la economía informal ha sido muy regulada. Entonces tú tienes un nivel de estrés y de angustia por presión fiscal, por disminución de ingresos muy, muy grande. Entonces estamos trabajando con ellos para apoyarlos a nivel de tutoriales, a nivel de contenido sobre cómo manejar la ansiedad. Entonces, si acá algunos que estén conectados saben de maquillaje o saben de belleza o saben de peluquería, pues esos son herramientas muy eficientes contra la ansiedad. No es solamente la psicología o el coaching. Entonces, los temas de la comida es fundamental para manipular la ansiedad. Entonces, todos esos conocimientos y contenidos deben ser producidos, organizados, debes montar, crear videos, crear audios, crear grafismos, y todo eso lo estamos haciendo para una firma en Palo Alto a nivel de SiteJob, porque es un swap, o sea, ellos colaboran con Urigi, van a ayudarnos a ganar usuarios en Estados Unidos y al mismo tiempo colaboramos de esa manera. Entonces, vamos a ir un poco a preguntas y luego paso a la otra parte. Empiezo con Harold. Jan, ¿no crees que luego de salir del COVID-19 los grandes grupos que buscan desestabilizar el mundo ahora saben el alcance que un virus puede causar y buscarán replicar? Yo creo que ha habido muchísima producción cinematográfica sobre los virus, las armas biológicas, ante las armas químicas, las armas biológicas, el bioterrorismo y todas esas cosas. Y evidentemente que esas ideas en la gente mala ya estaban presentes antes de la pandemia. Creo que inclusive no se esperaban aquellos que siempre ven las cosas a nivel de apocalíptico, de catástrofe, no se esperaban a que todo el planeta, en todo caso más del 70% de la población humana, fuese capaz en todos los contextos de organizarse y de resguardarse de manera relativamente eficiente para evitar una mortandad, o sea, evitar que el virus sea más eficaz. Entonces allí, para responder a tu pregunta, yo creo que la humanidad, más allá de las consecuencias del desastre económico, a nivel solidaridad, a nivel entendimiento mutuo, sale reforzada de esta pandemia. Por aquí por Instagram, y ya voy a las siguientes, tengo, tengo Alex Biomecánico, muy interesante, que me habla de Jan Urigi, ¿cómo está con el deporte? Porque hay atletas que sueñan con metas, Urigi puede ser una mano amiga para lograr ese sueño. Sí, no quiero hablar demasiado de Urigi porque me fascina hablar de Urigi, entonces no me quiero extender. Urigi es una red social, es una aplicación, funciona igual que LinkedIn, Instagram, Twitter, depende muchísimo de la calidad de tus contenidos, de la calidad de lo que tú ofreces a la red social para que la red social reaccione. Las ventajas diferenciadoras de Urigi, bueno, que puedes publicar todo en uno, o sea que un solo post puede tener videos, audios, música, enlaces de YouTube, toda tu progresión de atleta, puedes crear varias etapas, puedes ayudar a otros atletas y tú también mostrar cómo estás trabajando tu entrenamiento, mostrar tus victorias, y eso inmediatamente lo puedes monetizar. Es muy interesante que Urigi te permite recibir del planeta con contribuciones a tu billetera Urigi gratuita, y luego esa plata la puedes usar dentro de la aplicación de billetera a billetera con otros perfiles. Hay 33,000 personas conectadas. O puedes sacar tu dinero a través de PayPal, puede ser el PayPal de un conocido, y puedes hacer tu retiro de fondos. Entonces, más allá de la aplicación de los sueños, es una aplicación de economía colaborativa, y hablaríamos de eso más adelante, pero estoy a la orden, me escriben por directo si quieren que hagamos tutoriales de la aplicación. Me encanta hacerlo porque siento que realmente nos metemos en el futuro.
Entonces, bueno, Harold, esto es un poco lo que quiero tranquilizarte quizás a través de esto que te estoy diciendo. Evidentemente que los chicos malos, tóxicos y malvados del planeta siempre van a querer hacer daño. Necesitas un solo chico malo para hacer muchísimo daño, pero hay muchísimo más gente buena en la faz de la Tierra y gracias a Dios creo que estamos respondiendo muy fuertemente frente a una pandemia. O sea, la gente ha sido capaz de resguardarse, de entrar en cuarentena de manera muy disciplinada en todos los contextos, ¿no? Inclusive en Venezuela. Creo que Venezuela en ese sentido es un ejemplo, por supuesto, con un sistema de salud muy, muy deteriorado, pero sí estamos resistiendo bien a la contaminación. Veremos las próximas etapas. Aleja, es momento de ir buscando lentes de realidad aumentada. Bueno, ya leí tu remarca. Sí y no. Pienso que esto que estamos viviendo es realidad aumentada. No forzosamente necesitamos lentes para justamente sentirnos en aumentar nuestra presencia. Y es un tema de voluntad, porque todos tenemos WhatsApp, todos podemos hacer videollamadas, todos podemos usar todas las herramientas, inclusive con mala conectividad. Y es un tema de voluntad y de estar convencidos que justamente podemos aumentar nuestra presencia. Más allá de realidad aumentada, yo diría enfocarse en aumentar su presencia. Ofrecer. Tú nunca sabes, por ejemplo, Harold está en Panamá, yo no sabía que estabas en Panamá y estás promocionando Urigi. Bravo, Harold, estoy muy, muy contento de que estés haciendo eso y me alegraste la noche y el fin de semana. Gracias, Harold, y estoy a tu disposición. Entonces, y también aprendan a usar sus billeteras Urigi, interactúen conmigo, yo puedo contribuir, desde la compañía todo mi equipo está dispuesto realmente a apoyarlos para generar mecánicas colaborativas y que se encienda la mecha y que empiecen a usar la única red social aplicación que tiene integrada una billetera auditable en Londres universal. Entonces, esto es presencia aumentada. Entonces, esa voluntad de constantemente ofrecer ayuda y es urgente estar muy, muy centrados en ofrecer, en ayudar a todos tus seguidores, donde sea que los tengas, en la red social que sea. ¿Por qué? Porque tú estás constituyendo una audiencia. Aquí somos 14 personas conectadas en Zoom, hay 12 personas distintas conectadas en Instagram, nosotros somos una comunidad ya de 25, 30 personas, que ustedes a su vez van a traer más personas al próximo encuentro. La idea no es ser masivos, sino realmente, además esto está quedando grabado, entonces tienes un replay, un diferido muy interesante. Y vas constituyendo tu tribu digital, vas constituyendo aquellos que van a ser un poco tus clientes del futuro. Y no un poco, mucho. Ustedes son mis usuarios. Para mí lo que cuenta mucho es que sean usuarios de la aplicación Urigi, pero cada uno de ustedes son empresas en potencia y cada uno de ustedes tiene mucho que ofrecer. Entonces, constituir su tribu digital es fundamental. En presencia aumentada, no solamente en realidad aumentada. Anderson Uzcategui, ¿consideras que es importante capacitar a gran parte de la población en el tema de las monedas digitales? Lo digo porque, por lo visto, este tema de la globalización será una forma normal de pago. Correcto. O sea, van a pasar dos cosas. La visión especulativa de la blockchain, que vemos mucho en las criptomonedas, eso no creo que siga de la misma manera progresando. O sea, ¿qué significa especulativo? Bueno, que evidentemente las criptomonedas eran usadas como cuando compras acciones en la bolsa, quieres hacer una plusvalía, siempre comparándolas al dólar, ¿no? o a la fiat money. Entonces, creo que eso no le veo un inmenso futuro. No lo veo muy, muy interesante porque no es lo que ha frenado a mucha gente de hablar de criptomonedas, porque si tú vas a poner tu capacidad económica en algo que va a variar y va a subir o bajar de valor, puede ser problemático. Lo que sí va a ser muy interesante son las cibermonedas, que son, bueno, Facebook empezó, Telegram está lanzando el Gram,
Tienes los puntos de potencial en Urigi, que también van a ser una cibermoneda, también de intercambio. Por eso acumulen puntos de potencial, acumulen puntos dentro de la aplicación. Es muy importante definir tu autoridad digital. Y evidentemente, como todo está siendo digital, como vamos a tener que exponernos mucho más a nivel digital, pues va a ser muy, muy importante el poder acumular puntaje a nivel de autoridad digital. Y esa autoridad digital la vas a transformar en formas de pago, evidentemente. O sea, tú ya no vas a estar como el trabajo convencional va a pasar a ser menos pesado que el trabajo digital, pues evidentemente vas a tener que estar allí. Pero todavía no está bien definido el paisaje de esas famosas monedas, cibermonedas o monedas digitales. Entonces, pero sí es interesante que todos tengan su billetera blockchain para irse acostumbrando. Usen su billetera Urigi, que es una billetera muy sencilla porque es automática, tienes perfil, tienes billetera, y entérense, PayPal va a seguir creciendo, Payoneer, PayPal, Stripe, son plataformas también de pago que van a crecer de manera exponencial. De la misma manera que creció Zoom en los últimos días, pues un PayPal va a ser muy, muy importante. Urigi te permite usar PayPal sin tener PayPal, puesto que tú estás usando el PayPal de Urigi usando tu billetera. Mariana Bazán, buenas noches. Basado en lo que he ido comprendiendo, pregunto, ¿qué va a pasar con aquella masa de ciudadanos que no tienen ni idea ni acceso a lo digital? Sí, y das, creo que en el clavo del desastre, de la fractura social, das en lo más doloroso de lo que está pasando, porque sí se van a incrementar digamos, la fractura social entre las personas online y las personas offline, entre las personas con acceso a Internet y aquellos que no tienen acceso a Internet. Antes de hablar de herramientas y de herramientas digitales, por supuesto aquí hay un quiebre muy, muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces, curiosamente, en sectores muy populares, los cyber coffee, los puntos de concentración digitales llevan muchísimo más tiempo desarrollándose que inclusive en zonas, digamos, de clase media alta, en donde, por supuesto, están pegados de su teléfono inteligente y tienen conectividad y pueden pagar esa conectividad. Entonces, curiosamente, en zonas muy populares, yo he estado en barrios en el Cairo, en la India, en Río de Janeiro y por supuesto en Petare, etc., hay penetración de conectividad. Y curiosamente, bueno, va a ser muy, muy interesante invertir, desarrollar un cyber coffee, un internet coffee. Eso va a ser muy, muy importante. De hecho, vas a poder allí ofrecer servicios de conectividad respetando las barreras o distancias de salud pública, usando el Wi-Fi en alta definición. Entonces vendes una contraseña durante un tiempo determinado y las personas pueden conectarse, pueden navegar, pueden ofrecer sus productos. Pero de allí toda la cadena de productos, digamos, de colección de data, de guardar tus videos, tus servidores, esos servicios van a ser exponenciales. Te agradezco, Mariana, por esta pregunta, porque va a ser exponencial. Entonces, la informalidad de la economía lo vemos, yo sé que choca a muchos ver esas imágenes de sectores populares en donde evidentemente no hay cuarentena, como las cuarentenas en sectores, digamos, más sofisticados. De la misma manera, lo informal de la economía, miren lo que está pasando en México o en la India, comparado con lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, economía formal, 30 millones de desempleados. México, economía informal, un impacto mucho menor. La India igual. Venezuela igual. Economías informales, impacto menor. Economías formales, impacto mayor, en este caso de pandemia.
Entonces, de la misma manera, el Internet en economías informales, llámase un cyber coffee, etcétera, pues va a conocer un auge interesantísimo. Así que si tienen un amigo que tenga un cyber, ayúdenlo y apóyenlo a modernizarse, a equiparse. Los cyber se van a expandir de manera exponencial, porque tú vas a tener que vender tus verduras por Internet. No hay misterio allí. Eso va a ser muy interesante, porque toda la economía informal se organiza. La economía del delivery se organiza en economías informales de manera exponencial. Lo vemos cuando hay problemas graves de acceso al combustible. Evidentemente, la economía informal va hacia menor consumo, las motos o inclusive vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, o bombonas de gas, y lo vemos. O sea, fui a una conferencia, bueno, asistí a una conferencia con Elon Musk y Tesla, que es fascinante, porque evidentemente un Tesla va a ser mucho más útil en países donde hay problemas de combustible, y va a ser menos útil en donde el petróleo es sumamente barato y van a poder inclusive abaratar los costos del petróleo en este momento en América del Norte. Entonces, gracias por esa pregunta tan interesante. Entonces, íbamos por, ya no sé ni por dónde iba. Morgadoki, Jan, ¿por qué es imposible considerar que el mundo diga, bueno, ya pasó la pandemia, retomemos como si nada? Bueno, es genial porque es una visión, digamos, optimista rápida, de que evidentemente si conseguimos una vacuna milagrosa, instantánea, con unos tratamientos retrovirales implacables, pues evidentemente, bueno, se acabó la pandemia, se acabó la cuarentena y vamos a vivir como si nada. Lamentablemente eso no está sucediendo. Y lamentablemente las consecuencias, o sea, cuando tú tienes un tema de quiebre en la economía de estas magnitudes, pues hay nuevos hábitos de consumo, o sea, las personas que iban a comprar a un supermercado y que ahora se acostumbraron al delivery, un delivery más competitivo, en América del Norte, en Instacart, por ejemplo, van a seguir con Instacart. Y Instacart se va a volver más competitivo. Entonces, es un cuento sin fin. Y de la misma manera, entonces eso tiene un impacto enorme sobre la economía. Las empresas están descubriendo lo interesante que es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Entonces eso tiene consecuencias sobre todo el mercado inmobiliario. No puedo ni imaginar lo que va a pasar con el mercado inmobiliario a nivel de oficinas, alquiler de oficinas. Tú vas a necesitar puntualmente alquilar una oficina, pero si te has dado cuenta que ya voy para allá, Eddie González, que me hizo una pregunta del otro lado, si quieren el link directo del webinar, les puedo enviar al DM acá, me escriben al DM. De la manera, el mercado, les decía, el mercado inmobiliario, alquileres de oficinas. Yo, por ejemplo, voy a necesitar oficinas puntualmente para eventualmente agrupar con ciertas medidas de distanciamiento, porque todavía la vacuna, no la vacuna, cuánto tiempo la parte de permanecerte inmune al virus, etc. O sea, hay muchísimas preguntas, Morgadoki. Así que dudo muchísimo que volvamos retomemos el como si nada, no va a suceder. Y este como si nada, sí, imagínate que esto es mucho más insidioso y profundo que inclusive un conflicto. Porque un conflicto, la economía de guerra genera flujos económicos muy importantes en el mercado de las armas, etc. Pero en el caso de lo que estamos viviendo, no es un conflicto, es un cambio. Estaba bien, les iba a pasar, de hecho, un GIF sobre todas las formas de saludar y de interactuar sin tocarnos y sin acercarnos unos a otros. O sea, va a ser todo el lenguaje corporal. Aquellos que sepan un poquito de lenguaje corporal, por favor, monten cursos ya. O sea, yo estoy dispuesto a pagar $1, $5, lo que sea, por tener sesiones de lenguaje corporal. No te pongas así, no te pongas asado, pues eso va a tener consecuencias, evidentemente, sobre tu éxito social, laboral, etc. Entonces, ya eso no va a ser como antes. Los temas les decía, las oficinas. ¿Por qué seguir pagando montañas de alquiler si tus colaboradores pueden funcionar de manera remota? Pregunto. Quizás es mucho más interesante, inclusive, equiparlos. Hablo por países de poca infraestructura tecnológica a nivel de acceso al Internet. Equiparlos en acceso a Internet va a ser inclusive más interesante
que tú pagar una oficina pletórica en donde además la gente se te puede contaminar o vas a tener que poner medidas draconianas si alguna persona tiene un resfriado. Entonces, ya allí, o sea, eso va a estar profundamente anclado en la población. Entonces, eso está pasando en este momento. No soy yo el único que lo está diciendo. O sea, todo el tema de, la, de, la, de los de la parte de la oficina. De hecho, ya hay artículos muy serios. Hay uno de Carlos Díaz, que publicó hoy. Carlos Díaz es un inmenso empresario brillante francés, además, que vive en California hace 10 años, y él te dice, a la basura tu pase Navigo. Pase Navigo es el ticket de metro que usas en Francia. Bótalo a la basura y empieza a invertir inclusive en tu casa del campo, porque vas a tener que irte a trabajar en el campo. Y tu empresa ya está descubriendo que económicamente es viable. El teletrabajo era visto como algo, bueno, a distancia, me explico, pero ahora se va a volver económicamente viable. Eddie González me hace una pregunta. Bueno, tengo muchas preguntas. Aquí está Sarita Mandala. Me encanta la plataforma Urigi. Estuve viéndola excelente. Debo ponerme al día. Gracias, Sarita Mandala. Estoy pendiente de tu usuario. Muy bien, muy bien. Gracias por ese mensaje. Uh, uh, Aquí Eddie González. Jan, buenas noches. ¿Cuáles crees son los factores que te ayudarán a crear una identidad digital que te permita diferenciarte y poder tener mayor proyección digital? Este es uno de esos factores. La identidad digital es un trabajo iterativo, constante, de espontaneidad, autenticidad y abrirte y dejarte llevar sin tanto protocolo. No es mentira que vas a poder preparar una grabación perfecta, una luz perfecta, un video perfecto, bien maquillado. A mí se me olvidó maquillarme, quería parecerle sin ojeras, sin brillo en la nariz, o sea, y eso es el tema de la belleza, va a ser importantísimo. Es mentira. O sea, lánzate al agua, haz tu primer Zoom, hazlo mañana. De hecho, los reto a que mañana hagan su primera iniciativa de esta manera. Lánzate. Evidentemente hay muchas consideraciones. No puedes hoy todavía cómodamente hacer telemedicina porque el marco legal no está bien determinado, pero sí puedes dar consejos, sí puedes interactuar, que la gente te pregunta, mire doctor, me duele aquí, me duele allá, entonces tú respondes. Eso hay que hacerlo ya, porque eso va acumulando datos, va generando interacciones, vas generando publicaciones, vas generando grabaciones y vas generando puntos en todas las redes sociales. No solo Urigi el que acumula puntos, los otros también lo hacen, solo que tú no lo ves, en Urigi sí lo ves. Ok, espero, Morgadoki, que medio respondí a tu punto. Mónica Santander, Jan, ¿crees que los espacios de coworking prosperen en tiempos de pandemia? ¿Cuál será la reacción de los clientes? Bueno, estaba un poco respondiendo esa pregunta. La verdad es que no te quiero deprimir, pero dudo mucho que podamos regresar a las mismas condiciones de coworking de antes. O sea, por ahí vi un tweet que hacía el epitafio de WeWork. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Estoy siguiendo muy de cerca a la gente de Loom en Madrid, que son amiguísimos, son gente muy bella, tienen Urigi y van a colaborar con nosotros. Y bueno, ellos tienen un coworking bellísimo, precioso. ¿Cómo vamos a cambiar el modelo? Te lo digo porque no creo que si yo tengo una cadena de supermercados voy a quitar la cabina de plexiglas que proteja a mis cajeras. De la misma manera, cómo manejar este tema de la higiene vas a tener que mostrar, como lo hacen en China constantemente, los temas de temperatura corporal, chequeo médico, síntomas eventuales. A nivel de inteligencia artificial ahorita hay un temazo porque y no se diferencia bien la risa de la tos. Entonces, wow, entonces sí tengo mis dudas sobre cómo vamos porque te decía coworking, pero finalmente hoy todas las oficinas en open space son espacios de coworking. Las fábricas, todos los procesos industriales, es complicado, es muy complejo. Entonces, el coworking hoy es desde tu casa. O sea, estamos ahorita en coworking aquí juntos desde casa. Los coworking van a tener que esperar una inmunidad, un trabajo de inmunología
bio, de todos los protocolos de salud laboral distintos. Esa es mi opinión. O sea, ponte un poco en el lugar de todos, ¿sabes? Si te digo mañana se acabó el confinamiento, o en España, vamos a ver bien cómo va Europa con la salida de la cuarentena. Por supuesto que países pequeños, muy disciplinados, como Dinamarca, Suecia, ellos no vivieron la pandemia de la misma manera que nosotros. Vamos a ver cómo evolucionan, pero una cosa es salir de la cuarentena a nivel local y otra cosa es cómo integras los espacios públicos. Pero la pregunta está abierta. Yo sí lo veo, o sea, si tú me preguntas a mí, que tengo mis colaboradores en coworking, en open space, trabajando juntos, si de la noche a la mañana voy a abrir las puertas y volver a empezar a trabajar como si nada, no lo estoy pensando. Me lo estoy pensando por mis seres queridos, por mi familia, me lo estoy pensando por los más viejitos, me lo pienso. ¿Ah? Hasta que no haya una vacuna y un protocolo de salud impecable, no vamos a volver. Entonces, es largo. Si ya nos parece largo 50 días, multiplícalo por 6. Ponte, vea a los 120 días y ve lo que eso tiene como implicaciones en nuestra metodología de trabajo. Sandra, casualmente voy a dictar un webinar gratis de lenguaje no verbal desde la programación neurolingüística. Sandra, tu coach, cordialmente invitados el 5 de mayo. Saludos, Jan. Bueno, genial, Sandra. Genial que lo digas. Sí necesitamos trabajar el lenguaje corporal, todas esas técnicas que las dejábamos un poco side, del ladito, con el tema de la pandemia, hay que ponerse las pilas muy, muy, muy bien puestas. Marina Bazán, buenas noches. Basado en lo que hasta he ido comprendiendo, yo creo que ya respondimos a esa. Hay una que me estaba faltando. Andrea, ¿consideras que es importante capacitar a gran parte de la población en el tema de las monedas digitales? Ya respondí, perdón. Aleja, ya respondí. Harold, ya respondí. Bueno, respondí a las preguntas de Zoom. Ahora vamos a ver un poquito del lado de Instagram. Hay un montón. Como si nada no existe, bravo. Sí, como si nada no existe, no regresaremos al pasado. No, nos vamos a saludar como los japoneses, muy cierto. Chao el modelo de cumplimiento de horarios, hola el cumplimiento de objetivos. Sí. Entonces allí, Quinaldo, tienes toda la razón. Vamos a trabajar en base a conocimientos. Y esos conocimientos de cada uno y de cómo cumplimos nuestros objetivos van a ser fundamentales. Ese tema, por supuesto, ¿cómo te peleas tú por Zoom? ¿Cómo te peleas? ¿Cómo tienes una entrevista o un encuentro desagradable usando las ventanas digitales? Toda la gerencia de estrés y depresión va a ser muy complicado porque, por supuesto, tú puedes llamar al otro y formarle un lío, pero tienes que manejar eso muy bien porque el factor psicológico a distancia y en remoto tiene importancia. Yo lo veo con mis colaboradores, o sea, les estoy pidiendo, por favor, pongan una bonita foto de perfil en su Zoom. Por favor, en la medida de lo posible, no todos pueden, y eso es un problema, tienen que activar su video, porque no puede ser que yo sea el único que ustedes están viendo en video. Porque ustedes me están viendo la cara, estoy cansado, estoy de buen humor, estoy sonriente, no estoy sonriente, estoy chistoso o no, yo no los estoy viendo ustedes, estoy hablando contra una pared. Entonces sí tiene consecuencias la parte gerencial. También el tema de los conocimientos, de la competitividad, o sea, el teletrabajo tiene muchas cosas buenas y positivas. Yo pienso que hay muchísimas oportunidades laborales que pierdes porque eres tímido, porque tienes horarios diferentes, porque te gusta trabajar de noche y pararte a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana, porque eres más nocturno, porque te gusta comer realmente lo que comes en casa, porque te gusta trabajar descalzo, yo qué sé, o te gusta vestirte en pijamas, y eso no quita tu productividad. Entonces, todo el tema de no tener que montarte en un vehículo, un transporte, durante varias horas, ir a un lugar remoto, más o menos distante, preparar tu comida, la vianda, la lonchera para ir para el día siguiente. ¡Wow! Entonces, hoy potencialmente las escuelas van a volver a funcionar.
y allí hay todo un tema sobre educación y transformación digital. Eso es sumamente interesante porque hay que dar clases así, ¿eh? Ponte que esto es una clase, ustedes son mis alumnos, estamos grabando la clase y la clase queda grabada, el que no vino puede volver, el que vino, bueno, puede volver a la grabación y tomar ciertas notas. Ah, interesante, ¿no? Pero sí, tu día va a ser totalmente nuevo. Gracias, Mariana. Buenas noches. Sí, yo creo que se ha alargado muchísimo este intercambio, pero me encanta que han hecho muchas preguntas. Pero sí, es interesante ver que vas a trabajar de otra manera y ya lo estás haciendo. Entonces, para los que pensamos que todo va a volver a ser igual, te pregunto qué estás haciendo ahora. Porque si ahora ya estás anotado el 5 de mayo con Sandra a tu programación neurolingüística, ver el lenguaje corporal no verbal, aprendiendo cosas nuevas, ya te estás metiendo en estas plataformas digitales, ya te estás un poco informando de cómo mejorar tu conectividad, pues tú no vas a perder todo eso. Entonces ya nada será igual. Bien, ¿qué más tenemos acá? Engagement, empatía, autenticidad. Muy bien, Ginaldo. Coworking se tendrá que reinventar totalmente. Bueno, esto va a ser el nuevo coworking. Carmen Caiceta, tan bella. Estoy con un ojo en el fogón y otro en el live. Súper interesante. Muy bien, porque estás... o sea, no, me interesa mucho lo que acaba de decir Carmen, Yela, porque el hecho de que necesitemos tener prendidas las ventanas digitales no significa que vamos a dejar de producir cosas. Si yo tengo una empresa de maquillaje, quizás voy a desplazar ciertas impresoras 3D a ciertos domicilios de maquila, como eso hubo periodos de la maquila, inclusive en el siglo XIX, en donde se trabajó empujando partes de los procesos de fabricación, de procesos, digamos, industriales, a las casas de la gente. Y tú puedes tener un ojo en el fogón porque estás preparando una receta, porque estás cocinando, porque tienes unos delivery mañana, tienes prendida tu ventana digital, estás escuchando este intercambio, te da nuevas ideas. O sea, wow, estamos en un multitasking muy, muy interesante. Y la economía real se está reorganizando, pero al contrario. Yo pienso que, o sea, te lo comentaba en otro live, la gente que se está bien organizando para hacer deliveries eficientes, wow, van a trabajar muchísimo, están trabajando muchísimo. Necesitas comprar un par de zapatos, tomates, un kilo de cebolla, un kilo de tomates, una medicina, y hay una persona que puede componer esa compra para mejorar tu productividad en casa, porque estás trabajando acá en teletrabajo. Te garantizo que vas a necesitar eso, porque si estás trabajando en teletrabajo no puedes estar haciendo las compras. Ya estábamos pensando, ya yo veía una empresa en Australia que estaba reduciendo en semanas de 3 y 4 días para que los empleados pudiesen dedicarse más a sus hijos y también a sus quehaceres administrativos, etc. Y tener semanas más productivas, más cortas. Estamos ya en preconfiguración a distancia. Bien. ¿Qué más? Hay otras cosas por acá, otras preguntas. Están muy interactivos, me encanta. Me encanta todo lo que están muy, muy activos y eso demuestra que hay un gran interés de todos, de colaborar, de compartir, de trabajar juntos. Yo de verdad los invito, o sea, mantengan este contacto, mantengamos este link para seguir justamente colaborando juntos, aprendiendo juntos. Yo estoy aprendiendo muchísimo con las preguntas que ustedes me están haciendo, aprendiendo montones. Cada pregunta es como una clase, también en el otro sentido. Se fijan lo que es ser más colaborativos. Bueno, había tomado otras notas. Estás ya, o sea, hablamos del después, ya esto es el después. Ya este es el cómo será el después, porque el después es el durante. Y este después es el durante. Ya estamos, o sea, ya están ustedes conectados acá, ya hay saturación de live, saturación de reuniones Zoom constantemente. Entonces, ya estamos en el después. Y eso es muy, muy interesante
que ustedes tomen conciencia de que ya estamos en el después. Y ya estamos organizándonos, estamos haciendo coaching, aquí hay varios coaches conectados, por ejemplo, todo el trabajo que han hecho con los modelos de Naciones Unidas, Movenu, los universitarios, ya están en el después, ya están inclusive organizados a nivel digital para poder justamente compartir más, o compartir de manera más eficiente entre estudiantes con la economía del conocimiento. Ya todos aquellos que hoy están trabajando en un ojo en el fogón, como decía Carmen, y otro ojo en el live, eso es el futuro, eso ya es el después. Entonces, no sé si es ser optimista o no optimista. Yo pienso que hay que enfrentar las cosas, hay que abrazarlas, no hay que minorar, repito, ni minimizar el desastre y lo profundo que va a ser esta gran depresión. Hay que aceptar que hay días en donde te sientes lleno de grandes energías y otros días donde te desesperas y te llenas de angustia y de miedo. Hay que aceptar que estamos asustados. Y cuando tú estás asustado, ¿qué haces? Llamas a los amigos, te conectas. Cuando estás asustado y tenso, ¿qué haces? Te conectas, abres ventanas, prendes estos dispositivos y colaboras, contribuyes. Hazte siempre hay algo que a mí me abrió mucho la mente en un intercambio que tuve con Latasha James, ella lo repitió muchísimo. No te preguntes tanto en cómo ganar, pregúntate mucho en cómo puedes ayudar. Y si ayudar es estar conectados unos minutos, una hora, compartiendo, respondiendo a preguntas que se hacen unos a otros, wow, qué fantástico, qué cosa tan bonita. Y sentirse útil te hace sentir mejor. Y bueno, estaba viendo también un proyecto de coworking digital, en donde tú vas a un coworking un día sí, un día no, con cantidades de personas limitadas y puedes, por ejemplo, tienes una aplicación que se llama TeamViewer que te permite justamente a distancia colaborar en las computadoras de otros. Y allí estamos viendo que el uso de las computadoras está siendo incremental. Hablábamos mucho de que el móvil era preponderante, pues vas a necesitar una computadora, porque si trabajas desde casa, pues puedes anotarte a una computadora. Entonces, espero haber respondido a todas las preguntas. De verdad, no quiero que se me pase ninguna. El contacto de Sandra tu coach. Entonces, @Sandra tu coach, Mónica. Espero que estés ahí todavía. Sandra tu coach en Urigi. Ella propone su webinar de lenguaje corporal el 5 de mayo. Va a ser totalmente gratuito. Mañana tenemos un food culture. Mañana tenemos un encuentro de comida, de cocina, con grandes maestros panaderos. Va a haber gente en España, gente en República Dominicana. Va a haber ponencias fascinantes. Así que vayan al Urigi, por ejemplo, en Instagram, en el Urigi de Instagram, pueden inscribirse, tienen el enlace también en mi biografía de Instagram, por supuesto en Urigi puedes inscribirte directamente y vamos a tener un encuentro de cultura de la comida, va a ser algo fantástico, van a estar varias personas hablando, vas a hablar de gastronomía, todo lo que es cadena rápida con KFC, la directora de marketing de KFC Caribe. Va a estar Daniela Meneses en Maestro Panadería, Jesús Machi, uno de los mejores panaderos del planeta. Va a estar Ildemara, que tiene Ildemara Carrero, que es cofundadora del Horno Santo Honoré sin gluten, productos sin gluten en Madrid. Va a estar Jesús Machi, se los dije, el Horno San Bartolomé en Valencia, España. Vanessa González en Santo Domingo, de KFC, gerente de marketing de KFC. Daniela Meneses, cocinera profesional y panadera, fundadora de Pandía.pan Artesanal. Mañana no lo pueden perder a la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Vamos a tener un encuentro con cocineros, panaderos. Eso va a estar fantástico. A los que tienen un ojo en el fogón, anotarse. El enlace está en mi biografía de Instagram. En Urigi también está el enlace para ese encuentro mañana a la 1 p.m. de Cultura de Cocina. Eso va a estar fantástico. Va a ser un encuentro internacional, grandes cocineros, grandes panaderos, grandes marketeers de la comida. Eso va a estar fantástico. Y Sandra tu coach el 5 de mayo para lenguaje corporal.
eso va a estar fantástico. Entonces, voy a hacerles un poquito un resumen de todo lo que nos hemos dicho. ah, Balance de un gran desastre, de una gran depresión, y ahí no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero hay que aceptar ese balance. Entramos en un proceso económico difícil a nivel global. Eso significa inmensas oportunidades para todos aquellos que entienden que la economía del conocimiento, en particular con las redes sociales y el approach de usar las herramientas digitales, es fundamental, pero en general, todo lo que tú sabes vale mucho y te va a permitir asegurar ingresos de nueva generación. Por eso inventamos Urigi, para tú poder monetizar instantáneamente. Inigualdades y fracturas sociales inmensas con respecto al acceso a Internet. Nota positiva: en sectores populares hay cybercoffees, y si tienen un amigo que tiene un cyber, un café Internet, pues eso se va a expandir a toda velocidad, porque inclusive para vender tus verduras, inclusive para vender tus tomates, vas a necesitar Internet. Y el Internet, si está en el cyber, lo vas a ir a buscar en el cyber. Todo lo que es flujos financieros, flujos de remesas, van a estar muy concentrados en justamente el Internet. Entonces, todo va a ser digital. Por eso, desafortunadamente, sí, es cierto que va a haber un impacto en toda la economía, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en toda la economía que no logre adaptarse a la transformación digital. Eso es muy importante. En tus estilos de vida, evidentemente, va a haber que ganar autoridad a nivel digital. Vas a tener que estar constantemente prendiendo todas tus redes sociales, acumulando puntos y preparando justamente la monetización de esos puntajes, de esa autoridad digital de la cual hablo. En Urigi es muy evidente porque tienes niveles de potencial. Entonces, nuestra economía está siendo modificada a nivel global, nuestra sociedad está siendo totalmente modificada. Los trabajos no esenciales van a ser barridos por los trabajos esenciales, evidentemente. Entonces, personal de salud, temas fundamentales de infraestructuras, van a ser primordiales, y las sociedades van a empujar esos trabajos esenciales, y los no esenciales tenemos que adaptarnos a ser esenciales. Entonces hay que adaptarse a la economía del conocimiento a toda velocidad. Hablamos mucho del trabajo a distancia, pues el trabajo a distancia vino para quedarse. Tenemos que trabajar a distancia. Vayan organizando sus horarios, vayan organizando su dispositivo en casa. Ese va a ser el nuevo espacio de trabajo. Tu oficina ahora es tu casa. Eso supone espacios diferentes, disciplinas muy distintas, y por supuesto ahí hay una inmensa diversidad. Puedes hacer contenido offline, grabar cosas, dejarlas guindadas. Este contenido está grabado y va a estar en Urigi, en podcast, en audio y en video. Lo vas a poder ver cuantas veces quieras en diferido, en replay. El impacto, evidentemente, sobre la economía viene del desempleo. El desempleo es un cáncer en las sociedades muy organizadas, porque toda la economía es formal. Entonces la economía se estructura en base al empleo. En las sociedades, y de hecho ver muy de cerca qué está pasando en la India, por supuesto qué está pasando en China, y cómo eso nos enseña a leer el contexto latinoamericano. Yo veo de manera sumamente, ahí sí soy súper ultra optimista, la región latinoamericana, porque nosotros vamos a brincar, como siempre lo hemos hecho, vamos a brincar a la economía del conocimiento, vamos a ser proveedores de servicios para Estados Unidos, para Europa, muy rápidamente. Somos mucho más, evidentemente, menos costosos, poblaciones muy jóvenes, y un joven en 6 meses tú puedes empezar a enseñarle nuevas habilidades. Las universidades que se han ido organizando en nuestros países a nivel digital, y que se han ido organizando, en particular tenemos un convenio con la Metropolitana, que se han ido organizando para ser digitales, pues van a progresar muy, muy rápido. Los profesores que se han ido organizando para transmitir su conocimiento a distancia, pues van a acelerar mucho más que aquellos que están esperando volver a la normal. Olivia, sí, tan bella, se te había caído el internet, pues vas a tener acceso a esto de manera diferida. Bienvenida Flor, Liliana. Bueno, aquí tienes a Givana, una aplicación fantástica para meditar. Deben meditar todos los días, es fundamental darse espacios de calma. El tema de las siestas, el tema de los espacios de tranquilidad son fundamentales en esta nueva economía. Muy contento de la interacción hoy, de verdad que de verdad me aportó muchísimo este intercambio, siento que lo vamos a seguir haciendo.
no quedarnos paralizados. Hay que constantemente, como el cuento de los dos ratoncitos que caen en un vaso de leche. Hay un ratoncito que no sabe nadar y se ahoga, hay otro que tampoco sabe nadar, pero que le sigue dando las patitas y la leche se transforma en crema y el ratoncito logra luego salir del pote porque se había espesado la leche. Entonces hay que trabajar constantemente, hay que producir contenidos, producir encuentros, expresarse, producir conocimiento, hay que usar todas las herramientas que están en nuestro. Vamos a hacer el wrap-up. Tuve un cambio de conexión con el audio. Brinqué de un sistema internet a otro sistema internet. Y bueno, si tienen más preguntas pueden hacerlas, pueden usar el chat o las preguntas. Vamos a ver si respondí prácticamente a todo. Una excelente noche, de verdad que muy contento de esta interacción. Espero que fue interesante para ustedes. Gracias por su tiempo. Mira, Jaco, Movenu, muy bien. Movenu se ha reinventado completamente, el movimiento de Venezuela de Naciones Unidas, modelo de Naciones Unidas de Venezuela. Han hecho un trabajo importantísimo en línea y pronto lo hacemos. Marcos, estás acá. ¿Cómo puedes cerrar con un mensaje positivo para todos ante tanta incertidumbre? Gracias por ese mensaje. Sí. Entonces, creo que es importante ser muy día a día. ¿Qué te enseña la interacción digital? La interacción digital te enseña a que tú tienes que vivir el presente de manera muy, muy intensa. Tienes que vivir el momento presente de la manera más eficiente posible. Entonces, el mensaje positivo es, ya que estamos en el presente, ya que estamos en la actualidad, ya que estás pegado de las redes sociales y que tu tiempo de pantalla estalló, explotó por el universo intersideral, ya que estás usando constantemente las redes sociales, ya que estás pegado a un directo, ya que estás viendo este live, ya que estás pegado al Zoom, pues úsalo a tu beneficio, vive el presente. Entonces allí hay que ser muy objetivos. Estás hidratado, estás en buena salud, no estás con una fiebre terrible porque te dio coronavirus, gracias a Dios, estás viendo esta conferencia, estás con este intercambio, eso significa que vas bien. Eso significa que estás produciendo datos, estás produciendo conocimientos online, que estás produciendo interacciones, que capaz le estás cambiando la vida a otra persona porque tú tienes que estar concentrado en ayudar a los demás. Imagínate tú que en estos momentos, en Estados Unidos, porque tengo la cifra en mente, antes de la pandemia, 4% de las personas, 4% de la población laboral usaba el teletrabajo. 4% de todas las personas que trabajan en Estados Unidos estaban usando el trabajo a distancia. Hoy estamos por encima del 34%, fácil, 34% están haciendo lo que estamos haciendo ahora ustedes y yo. Eso significa que acabamos de multiplicar por 10, por más de 10, la cantidad de intercambios, de conocimientos, de interacciones, de disponibilidad, de conexiones y de colaboración entre nosotros. Si poco a poco, porque es obvio que para tú ser eficiente a nivel digital debes concentrarte en ayudar a los demás, en prestar consejos, como lo está haciendo ahorita Sandra, haciendo coaching de lenguaje no verbal, justamente algo tan importante en presencia en imagen, porque no todos tenemos un entrenamiento, yo menos, de presentador de televisión, viéndome la cara hablando con ustedes como si estuviese en una televisión. Entonces, si cada vez más estamos concentrados en dar para ganar, pues imagínate tú el brinco que está haciendo en estos momentos la economía colaborativa y compartida, inclusive en América Latina. Estaba hablando con un amigo que estaba muy angustiado porque su trabajo es industrial, es economía, digamos, convencional, comercial, grandes maquinarias, etc. Me dice, Jan, se viene abajo el mundo, los clientes ya no quieren comprar, etc. Y uno de los temas en donde él está fundamentalmente trabajando, uno es el transporte aéreo de aviación ligera, y el otro punto, por supuesto, el turismo. Entonces yo me puse a pensar, y como soy optimista por naturaleza y sobre todo buena vibra,
Me digo, wow, América Latina, turismo formal, gran impacto. O sea, yo que conozco bien la industria del turismo en Europa, en Francia en particular, pues no te puedes ni imaginar del impacto. Francia es la primera economía turística del planeta y hoy en día ni con ayudas pueden compensar las pérdidas abisales de un país que recibe más turistas que su propia población. O sea, Francia va a 60 millones de turistas al año frente a una población de 60 millones de habitantes. O sea que Francia tiene 120 millones de habitantes, 60 millones de franceses y 60 millones de turistas, y de repente todo eso desaparece. Les decía, los aviones inmensos de grandes capacidades que van al garaje y que van a ser desmantelados. Evidentemente que en Francia el impacto es muy grande. Pero imagínate tú, Hervé Baudier con Tucaya Travel en Costa Rica y en Nicaragua y en Guatemala, ofreciendo turismo de aventura, una pareja, grupos muy pequeños. Venezuela con turismo salvaje, el éxito que va a tener el turismo de naturaleza, el turismo ecológico, que antes era visto, bueno, una experiencia, pero yo quiero ir a un hotel de lujo. Tú no vas a ir a ningún hotel de lujo donde hay 1000 personas en un comedor, ¿me explico? Estás en pandemia y vas a seguir así por los próximos 600 días, pero sí quizás vas a ir a compartir en una pequeña cabaña en San Juan de las Galdonas. Entonces el turismo va a tener inmensas oportunidades de experiencias quizás más largas, turismo de varias semanas, como lo decía Chip Conley de Airbnb, va a haber una evolución del turismo. Y eso está pasando ya. O sea, que si tú tienes una estructura, una posada, que puedas ofrecerme un turismo de alta seguridad de salud, ¿no? Que yo esté muy aislado, está la cabaña acá y casi que me llega mi comidita en delivery a mi cabañita y no veo a nadie. Eso va a explotar. El tema les hablé por supuesto, toda la economía de la educación, de los conocimientos, eso es evidente, eso está creciendo a toda velocidad. Les hablé de los viajes, pues vas a viajar en aviones más pequeños. Todo aquel que tenía ideas de hacer aviación, líneas aéreas pequeñas, con aviones más pequeños, con menos personas, entonces es mucho más fácil de hacer pruebas de coronavirus o lo que tú quieras, o de verificar que todo el mundo está vacunado, y te montas en un avión donde hay 7 puestos, 15 puestos, el mercado aeronáutico de la pequeña aviación va a estallar. Ustedes saben mi pasión por la aviación, pues veo muy de cerca flotas de aviones pequeños frente a flotas de aviones inmensos que no van a servir porque nadie se va a montar en un avión de 200 personas, inclusive si es mucho más barato. Y de hecho no va a ser mucho más barato porque el impacto sobre las grandes de la aviación es tan terrible que hay una deuda acumulada fundamentalmente abisal. Entonces, la aviación privada, paradójicamente, las pequeñas líneas aéreas y el turismo, el nanoturismo, paradójicamente van a explotar. Había una comunicación hace algunos años, me extiendo para aquellos que están acá, ¿no? Si se quieren ir se van, no se preocupen, que decía, ¿sabes cuál es la empresa más grande de América Latina? No sé cuál es la Odebrecht, no sé cuál es la empresa más grande de América Latina. Pues la empresa más grande de América Latina son los emprendedores. Si tú juntas a todos esos pequeños empresarios, nanoempresarios, microempresarios, si los juntas, la economía informal es fundamentalmente gigantesca. Entonces, esa economía informal que hoy, a pesar de los pesares, ese mercado de coche, ese mercado de petare, ese mercadito, que a pesar de los pesares está pasando la cuarentena, está pasando la terrible situación económica formal, pues va a seguirse desarrollando. Entonces, hoy, cada uno de ustedes, con su pequeña empresa, se ha vuelto de la noche a la mañana, o de la cuarentena a la mañana, en 50 días, se ha vuelto una organización con alcance global, con capacidades multiplicadas porque se han concentrado en nuevas herramientas, y hoy eres muchísimo más grande que antes. Y esos grandísimos competidores hoy están sufriendo porque no van a poder hacer oficinas colectivas, o esos grandísimos competidores con fábricas gigantescas, o esos grandísimos viajeros con fábricas gigantescas no van a poder
funcionar de la misma manera. Me siguen escribiendo para tener el enlace, el enlace de la conferencia en directo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Es justamente cómo vamos progresando y cómo la economía global está cambiando y quizás a beneficio de los pequeños, a beneficio de los territorios en donde somos más informales, vamos a salir beneficiados siendo muchísimo más competitivos. Muchísimas gracias a todos, espero que este intercambio fue útil y les agradezco muchísimo su atención. Dejo este contenido offline en replay grabado, lo van a poder ver en el transcurso de la noche. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.